Josué 1, 1 y 2. Muy bien. Excelente. Aconteció después de la muerte de Moisés, su siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y sabemos todos que ellos, cuando dejaron Egipto, después de la muerte de Moisés, hicieron una incursión con unos espías que había mandado Josué y se encontraron con Jericó, una gran ciudad enorme, de murallas muy altas, y era tan grande que llevaba mucho tiempo en rodearla y todo, pero no era eso suficiente, sino que era tan grande y más grande era toda la iniquidad y todo el pecado que en ella había. Entonces Josué recibió de parte de Dios un mensaje de la obediencia que tenía que hacer todo lo que a él se le había mandado. Entonces vemos que él, al recibir este mensaje de Dios, esta orden, él cumplió con cabalidad todo lo que él se le había dado, y empezaron a darle vueltas en círculo a toda la ciudad, porque no fue por fuerza, ¿verdad?, que él tomó la ciudad de Jericó. ¿Por qué fue que la tomó? Por fe. No fue por fuerza. No había fuerza humana que penetrara eso para poder hacerlo. Entonces el Señor le dijo así: acompáñenme en Hebreos capítulo 11, versículos 30, 11, Hebreos 11, capítulo 30 al 34. Y dice así la palabra del Señor: por la fe, aquí está y nos dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque en el tiempo que faltara, aconteció que Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefe, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y sacaron fuerzas, y esto es lo que más me gusta, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron fuga en ejércitos. Amén. Esto es siguiendo con fe verdadera la palabra de Dios. No una fe simplemente decir que usted cree en Dios, sino una fe genuina que ponga en marcha, en acción, todo el poder que Dios puede poner en usted para que usted enfrente todas estas cosas. Usted y yo tenemos muchas veces nuestro propio Jericó, que enfrentamos, cosas que nos han pasado, cosas que se han levantado a través de nosotros en el caminar que tenemos como cristianos. Algo cuando uno va en esta vida y se encuentra realmente con una torre inmensa y usted no sabe realmente cómo usted va a atravesarla. Déjeme decirle, yo no sé cuál es su Jericó. Yo no puedo decirle qué es lo que usted tiene, pero
Sé que si toma aliento y tiene una fe genuina, no fingida, una fe genuina en Dios con humildad, Él se encargará de derribar su Jericó y todo lo que se le presente a usted. ¿Amén? Gracias te damos, Señor, por este día. Vamos a darle gracias por esta pequeña palabra que Él nos ha dado. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, amado Rey, por tu palabra que nos has traído. Gracias por ese refrigerio que tú nos das, Señor, y que podemos ir confiados, Señor, a tu trono, humildes, con un corazón constricto, humillado, porque tú no lo desprecias, Señor, mas te agrada toda la sensibilidad que uno pueda tener y humildad de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces oramos y ponemos en contexto y comenzamos la prédica. Padre, en el nombre de Jesús, agradecido, Señor, una vez más por tu palabra, agradecido por este día que podemos estar exaltándote, glorificándote libremente, Señor, cuando hay lugares en que no lo pueden hacer, donde hay lugares, Señor, que ni siquiera, Padre amado, hay una hoja de tu palabra, Señor. Señor, te agradecemos porque hoy podemos estar libremente, Señor, compartiendo y ministrando, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús te quiero pedir, Dios, que podamos comprender y entender, Señor, lo que aquí está escrito en tu palabra, Señor, y lo que el día de hoy quieres compartir con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos con Gálatas. ¿Sí? Vamos a entrar un poco en contexto de lo que estuvimos hablando desde hace 3 semanas en todas estas predicaciones expositivas, porque vinimos fue a entender, comprender y aprender Biblia. Entonces, vimos en Gálatas 1, del 1 al 4, lo que es la salutación de Pablo. Pablo saludando a los hermanos, pero este saludo, oye, es muy diferente a los demás saludos. Pablo realmente aquí está como un poco molesto por algo que estaba sucediendo en la iglesia, que vamos a ver realmente en el transcurrir de esta prédica que era lo que ahí estaba ocurriendo. Y algo que debemos ir subrayando en nuestras Biblias son estas palabras. Pablo, cuando comienza en el capítulo 1, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, entendiendo la palabra apóstol, que significa enviado, mensajero, embajador. Entonces aquí podemos decir Pablo, embajador, mensajero, enviado. Entonces aquí Pablo está queriendo decir que a él se le dio un mensaje, se le llamó, tuvo un llamado especial de parte de Dios para llevar un mensaje. Y este mensaje, a la carta a la iglesia en Gálatas, podemos entender que hay tanto griegos como judíos, por la manera del saludo de Pablo en cuanto a gracia y paz. Ya allí podemos identificar el grupo de hermanos que estaban en esa iglesia. Vimos también en el versículo 4 algo interesante. Leemos desde el versículo 3, que dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre. Y aquí Pablo les hace como un recordatorio de qué fue lo que él les predicó, qué fue el mensaje que él ya les había dado. Y dice: y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, ¿sí?, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios Padre, nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo luego se expresa de una manera bien particular, porque dice: realmente estoy sorprendido, estoy maravillado, como diría ella. ¡Wow! ¿Qué está pasando en esta iglesia? Entonces, que después de haber conocido el mensaje de salvación de Cristo Jesús, apenas me fui, vinieron unas personas a hablarle acerca de rudimentos que tienen que hacer, aparte de haber aceptado a Jesús, y ustedes allí cayeron mansitos. La palabra dice que ellos estaban perturbados. ¿Qué significa esa palabra perturbados?
significa que tenían alteradas sus facultades mentales. Es decir, con esta cantidad de cargas que ellos les estaban colocando a la iglesia en Galicia, a las iglesias ahí en Galicia, estas personas estaban lo que hoy conocemos como estresados. ¿Cómo es posible que se nos haya dicho que la salvación era por solo aceptar a Jesús y ahora tenemos que hacer aproximadamente 795 rudimentos adicionales para poder ser salvos? ¿Qué es esto? Entonces eso comienza a perturbarles la mente en la iglesia en Galicia. Ahora bien, vamos al versículo 10, que es la prédica en adelante. Y para a simple vista podemos decir, oye, pero ¿por qué Pablo ahora está saltando, está hablando de que están llegando los judaizantes a hablar algo, a ponerle cargas, y ahora viene Pablo a salir con esto? Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bueno, mi hermano, lo que sucede es que las personas que allí estaban, los judaizantes, estaban diciendo a los hermanos allí en Galicia, está bien lo que hizo Pablo. Pablo les presentó a Jesús como único y suficiente Salvador y como el mediador entre el hombre y Dios. Está bien, pero a Pablo le faltó algo. A Pablo le faltó decirle que ustedes tenían ahora que cumplir los rudimentos establecidos en la ley judía. Es decir, ustedes ahora tienen que cumplir lo que nosotros cumplimos. Ustedes tienen que hacer lo que nosotros hacemos. En otras palabras, o en palabras criollas, ellos le están diciendo, miren, Pablo no les quiso hablar acerca de los rudimentos que tenían que cumplir, porque quería ser pana de ustedes, quería ser amigo, y no quería cargarlos con este tipo de rudimentos, o este tipo de acciones, o actos, o obras que ustedes tenían que hacer para la salvación. Pero nosotros venimos a prácticamente corregir lo que Pablo, o a completar lo que Pablo les ha enseñado. Es por ello que Pablo hace una comparativa aquí y dice, ¿ustedes creen que yo voy a querer agradar a los hombres antes que a Dios? Es decir, ustedes piensan que el llamado que Dios me hizo a través de Jesús y que me dio el mensaje para darlo a la iglesia, ¿ustedes creen que yo lo estoy haciendo es para agradar a los hombres? Al hombre pecador, mentiroso, asesino, póngale todos los calificativos que somos los hombres delante de la santidad de Dios. Prefiero yo agradar a los hombres que a un Dios santo, todopoderoso, misericordioso, bondadoso, príncipe de paz, y todo lo maravilloso que existen las palabras para exaltar y glorificar a Dios. Pablo les está diciendo, ¿ustedes creen que yo voy a pretender agradar al hombre primero que a Dios? Están equivocados. Y Pablo les dice en la parte del versículo 10, le dice que él en algún momento lo hacía. Gracias, hermano. Él les dice que en algún momento él agradaba a los hombres primero que a Dios, y por eso sabe de lo que está hablando. Si vemos en la parte de, dice, pues si todavía, quiere decir que en algún momento Pablo lo hacía, y lo que conocemos la historia de Pablo sabemos que es así. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y evidentemente Pablo, los que conocemos la historia sabemos que Pablo era uno de los que procuraba agradar más a los hombres que a Dios. Y Pablo comienza a mostrar parte de su currículum, y lo vemos en Filipenses capítulo 3 versículo 5, que ya estudiamos esa carta. Filipenses capítulo 3 versículo 5 habla acerca de quién era Pablo, y Pablo ahí muestra su currículum, que la gente de Gálatas, la iglesia en Galicia, conocía quién era Pablo. Pablo en su currículum él dice, circuncidado al 8º día.
Sabemos por qué al octavo día, ¿cierto? Los que estuvieron en el culto de la mañana, bueno, no lo digo. Pero los que están en el culto sabemos por qué tiene que ser circuncidado al octavo día, ¿cierto? Aparte de porque la palabra lo dice, porque seguro que dice, bueno, porque la palabra lo dice. Aparte de ello, es porque en la gran sabiduría de Dios, en la omnisciencia de Dios, Él sabía que el cuerpo humano segrega una sustancia al hombre al octavo día, que es esa sustancia, es la de mayor cicatrización del cuerpo humano. Entonces, esa sustancia no se segrega al séptimo día, ni al noveno, sino al octavo día. Es por ello que Dios dice, tiene que circuncidarse al octavo día, dentro de todas las normas que Dios había establecido como marca perpetua para el pueblo de Israel, pero en su sabiduría sabía que en ese momento preciso era la cicatrización máxima que podía tener el ser humano. Imagínense lo omnisciente que es nuestro Dios, que sabe que eso lo vino a descubrir el hombre, pero no hace mucho. Entonces ya Dios lo sabía desde el momento en que estableció esa norma. Aparte les dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, es decir, la tribu que le fue fiel a Judá. Cuando hubo la dispersión en el Antiguo Testamento, que vemos la dispersión de las 10 tribus y las otras 2 tribus, que fue Judá, el único que acompañó a Judá fue Benjamín, la tribu de Benjamín. Entonces él está diciendo, de la única tribu que fue fiel a Judá, fueron los de los míos. Entonces, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseos, es decir, rigurosos con la ley, ponían carga sobre carga, sobre leyes, sobre leyes, sobre leyes, sobre leyes, y normas, y todas según tenían que cumplirlas, ¿no? Para ser perfectos, y habían momentos en que se les pedía explicación de esas normas que ellos como hombres habían establecido, y ni siquiera el fariseo que las había colocado tenía manera de explicarlo, y pretendían que los demás pueblos la cumplieran. En cuanto al celo, es decir, del Señor, ¿no?, de la norma, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, él se decía irreprensible. Vean lo que Pablo les está queriendo decir a estos hermanos en la iglesia con respecto a los judaizantes. Si hay alguien que tiene el currículo suficiente para haberle dicho a ustedes que tienen, además de aceptar a Jesús, cumplir las 700 y pico de normas y leyes establecidos por los fariseos, soy yo, Pablo, que tengo mayor mérito que cualquiera de esos judíos o judaizantes que estaba allí, y yo no les coloqué esas cargas. En cambio, ellos vinieron y comenzaron a hablarle, y ustedes cayeron mansitos. Eso es lo que Pablo le está queriendo decir cuando está ahora en la defensa del mensaje y en la defensa del llamado que tuvo Pablo hecho por el Señor. Versículo 11 dice: mas os ruego saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es, ¿qué dice?, según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí comienza Pablo a defender el mensaje que le fue dado, el evangelio que él le está anunciando, o que le anunció a la iglesia ahí en Galicia. Ahora bien, ¿cuál es este evangelio que Pablo, Galacia? ¿Cuál es este evangelio que Pablo les anunció? ¿Cuál es este evangelio que Pablo le anunciaba a todas las iglesias a las cuales escribió las cartas? Primera de Corintios capítulo 15, verso 3. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3. Amén. Si ya lo tienen, dicen ya. Aleluya. Ya, ok. Primera de Corintios 15, 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que ¿qué?
Lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a qué? A las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstoles. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo comienza aquí a defender su mensaje, a defender el evangelio que le fue dado directamente por el Señor Jesús, y les dice: yo no recibí mi apostolado o el llamado para llevar el mensaje por ningún hombre, y el mensaje que me fue dado no fue dado tampoco por ningún hombre. Tanto el llamado como el mensaje fueron dados por el Señor. Entonces continúa Pablo y les comienza a decir en el versículo 13 cuándo fue que él recibió ese mensaje, el momento preciso en el cual Pablo lo recibió. Gálatas versículo 13 dice: porque ya habéis que oído, quiere decir que esa iglesia sabía cómo Pablo había recibido el mensaje y su llamado. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Y Hechos capítulo 9 versículos 1 y 2. Hechos capítulo 9 versos 1 y 2. Se los leo. Dice: Saulo, quien era Pablo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este, y lean camino, está con C mayúscula, que significa el camino de la salvación, los seguidores de Jesucristo, ¿sí? O si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Sí? Versículo 14, continúa Pablo hablando acerca de quién era, que ya la iglesia conocía de dónde venía Pablo. El versículo 14 dice: y en el judaísmo, es decir, de los mismos que están viniendo para acá a hablarles al oído y a meterle cosas que no son, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso, subrayen esa palabra, de las tradiciones de mis padres. Pablo no está diciendo que era mucho más celoso de la ley que Dios había establecido, sino de las tradiciones que se venían hablando a través de los padres o de sus antecesores. Es interesante porque Pablo da un ejemplo acerca de vamos a decirlo, no sé si es un verbo, aventajamiento. Pablo dice que él se aventajaba con los mismos judíos contemporáneos a él. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo lo que está queriendo decir es, simulándolo a una carrera, ¿sí? Él está diciendo que en la carrera él iba de primero en comparación con todos sus contemporáneos. Pero esta no era una simple carrera, porque allí él estaba hablando de la persecución de la iglesia. Pablo les está queriendo decir es que, miren, hermanos, el primer perseguidor de la iglesia en esta carrera fui yo. Y el ejemplo que él está dando es que cuando ellos iban, porque las carreras no eran por un campo como lo conocemos ahorita, habían tierras, piedras y había monte. Entonces Pablo les está diciendo, cuando yo iba de primero por ese camino, ¿quién es el que tiene que abrir camino para que la gente vaya pasando? El que va en la punta. Y Pablo les está diciendo, porque ellos cuando iban en ese tipo de carrera, iban dándole con sus espadas o con, aquí lo conocemos como charapo, que le vamos dando, ¿sí? Machete, charapo,
que le va dando a las matas para abrir camino. Pablo está simulando aquí que él iba adelante e iba cortando a todo aquel que se llamase cristiano, y sea hombre, sea mujer, sea niño. Él iba sencillamente quitándolos, matándolos, y dice la palabra que Pablo, cuando él hablaba, cuando él llegaba, la iglesia quedaba sola, desolaba los lugares, mataban a todos los cristianos que allí estaban, porque Pablo, cuando aquí habla que pidió las cartas para la sinagoga, Pablo venía de matar, de asentar la muerte de Esteban. Pablo, el que conocemos como el primer mártir, él era el que estaba allí dando el visto de Esteban. Yo dije, bueno, Pablo estaba allí cuando mataron a Esteban, y él asentaba que estaba matando, cuando estaban matando a Esteban, y él estaba diciendo, háganlo, al punto de que Pablo fue el que sostuvo las túnicas de los que estaban apedreando a Esteban, como para que, oye, dame la camisa, sirve la camisa para que te sientas más cómodo y puedas pegar en la piedra más dura, dámela. Pablo estaba allí presenciando lo que él estaba haciendo, y la Biblia dice que sus dientes crujían de la rabia que él tenía, porque él quería acabar con todo lo que se llamase cristianos. Es por ello que él pide cartas aquí para matar absolutamente a todos los que estén en el camino, y es lo que Pablo está queriendo decir aquí, que él iba aventajando, que eran brazadas que él daba para matar a todo aquel cristiano que iba y que se encontrase en el camino. Ahora bien, Pablo habla, y aquí la palabra que les dije que subrayaron es las tradiciones de mis padres. Estas tradiciones venían a ser esos falsos rudimentos que Pablo llama las costumbres judaicas, que querían estas personas implementar en la iglesia. Eran las costumbres que ellos traían de su pueblo para querían implantarlas aquí a la iglesia. Ahora bien, en ese momento, ¿por qué era tan fácil o fue tan fácil que los judaizantes convencieran a estos hermanos de esta iglesia? En ese tiempo habían personas muy pobres que no tenían dinero para comprar ni la Torá, ni los salmos, ni los profetas. No tenían dinero para comprarlo. Además, que había mucho analfabetismo. Entonces, ¿qué se conformaba esta gente, o con qué se conformaba? Sencillamente ir a los lugares públicos y escuchar lo que allí se estaba hablando. Alguien estaba recitando la palabra, estaba hablando la palabra, y estas personas se sentaban a escucharlo, se colocaban allí a escuchar lo que allí se estaba hablando. Si alguno se equivocaba con lo que estaba diciendo, había muchas personas que estaban allí alrededor que conocían la palabra que se estaba hablando e interrumpían y decían, hey, disculpa, te equivocaste aquí, esto no fue así. Y procuraban hacer la corrección. ¿Y qué sucedía? Los escribas que estaban en ese momento tomando nota, borraban y continuaban. ¿Qué sucedió? Que muchos fariseos se dieron cuenta de que esa era una manera de cómo dominar a muchas personas. ¿Por qué? Porque como no tenían la facilidad de leer y no podían adquirir la ley, o la ley, los salmos y los profetas, para estudiarla, ellos comenzaron a hablar en muchas oportunidades, colocando normas sobre normas muy distintas a la ley, al punto de que la ley de nombre estaba por aquí, que los hombres habían colocado, y la de Dios estaba por acá, y era obligatorio cumplir la de nombre primero que la de Dios. Imagínense la manera en la cual estas personas estaban mal enseñando la palabra. Un ejemplo de esto lo vemos en el Sermón del Monte. Está Jesús, Mateo capítulo 5, verso 21. O vamos a ver el verso 27, pero el que quiera leer el Sermón del Monte puede comenzar a hacer una comparativa de lo que Jesús está diciendo y de lo que se había dicho anteriormente. No es que Jesús está cambiando la norma, no es que Jesús está cambiando la ley,
porque él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. Y allí Jesús les dice, el versículo 27, oísteis que fue dicho, es decir, no lo leyeron, no tenían la norma para hacerlo, sino que ellos habían escuchado. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Muchos hemos pensado que Jesús aquí vino a poner la vara alta, o que vino a cambiar lo que ya estaba establecido en los mandamientos de Dios. Pero sencillamente Jesús está recordando los mandamientos. Jesús les está diciendo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, él sencillamente está hablando del último mandamiento, que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a tu siervo, ni a tu criada, ni a tu buey, ni a tu asno, ni a ninguna cosa de tu prójimo. Jesús no está cambiando la ley. Jesús les está diciendo es lo que ustedes escucharon, ok, pero les faltó esto. ¿Por qué? Porque le estaba hablando y le está diciendo, si tú te estás codiciando a la mujer de tu prójimo, también estás pecando en contra de Dios. ¿Por qué? Porque estás faltando lo que es a los mandamientos establecidos por Dios y estás colocando primero a los del hombre que a los de Dios. Seguimos. Gálatas, versículo 15. Y dice, cuando agradó a Dios que me apartó, y subrayen esta palabra, desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, es decir, con ninguna persona, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Cuando Pablo habla acerca de que lo escogió desde el vientre de su madre, Pablo les está queriendo decir, ustedes le vieron mi currículum, ustedes saben quién soy yo, ustedes que lo leímos ahorita de Filipenses, ustedes saben quién soy yo, pero el Señor no me escogió por mis méritos, el Señor no me escogió por lo que soy, el Señor no me escogió por lo que voy a hacer, Él me escogió cuando yo no era nadie, es decir, desde el momento en que yo estuve en el vientre de mi madre, Él me escogió. Y eso también te puede ser una enseñanza para nosotros, que cuando nosotros no éramos nadie, desde que estábamos, ¿sí?, en el vientre de nuestra madre, el Señor nos escogió para que le sirviéramos. Y eso es lo que Pablo está queriendo decirles allí. Mira, no es por mis méritos que Dios me escogió, porque yo no tengo nada que darle al Señor. ¿Recuerdan la suma la suma que él les dijo acerca de la ecuación que él nos enseñó hace 3 domingos? Jesús más las obras igual nada. Es Jesús más algo, nuestros méritos, nuestros títulos, lo que hemos hecho igual nada. Pero en cambio Jesús más nada igual a todo. ¿Por qué? Porque solo Jesús es el que puede traer la salvación al mundo. No es por nada de lo que nosotros hagamos, no es por nuestros títulos, no es por lo que hayamos hecho o lo que vayamos a hacer, sino que es solo por los méritos de Jesucristo, lo cual nosotros podemos ser salvos, y es lo que Pablo les está procurando enseñar a esta iglesia. Ahora bien, ¿cómo fue ese llamado de Pablo? Porque Pablo les está diciendo aquí que cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre, pero hubo un momento en que Dios le dijo a Pablo, hasta aquí, ya está bueno, como nos ha tocado a más de uno de nosotros. Cuando Dios nos dijo, ya, hasta aquí, está bueno, suficiente, comienza a trabajar y comienza a hacer las cosas como yo quiero que la hagas.
Y Pablo, vemos Hechos capítulo 9 del verso 3 al 9. Y es la historia que ellos ya sabían y conocían de cómo había sido la conversión de Pablo. Y dice: mas yendo por el camino, y vean que este camino es con C minúscula, aquí está hablando por un sendero. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Pablo estaba persiguiendo a Jesús o estaba persiguiendo a la iglesia? Estaba persiguiendo a la iglesia, pero la iglesia, por ser el cuerpo de Cristo, estaba persiguiendo directamente a Jesús. Entonces, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces son las patadas ciegas que dan las mulas, los burros, los caballos. Son patadas hacia atrás, ¿sí? O son coces, ¿sí? Y lo que damos nosotros es puntapié, ¿sí? Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te he dado coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Reconoce de una vez que está hablando con el Señor, al que él toda su vida había perseguido. Al que toda su vida había creído y que estaba persiguiendo a través de la iglesia, era el que le estaba hablando. Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra. Mucha gente dice que Saulo se cayó en los caballos. Aquí la Biblia no habla que cayó de caballo, y el judío no se montaba en caballo. Entonces, cuando le hablen que se montó en caballo, bueno, la Biblia no lo dice, pero dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Imagínense ustedes, o pónganse en los zapatos de Pablo. Pablo, celoso de la iglesia, celoso de la norma, cumplidor hasta más no poder, comienza a perseguir a la iglesia, comienza a destruir y a asolar, como dice la palabra, la iglesia de Jesucristo. Y el mismo Señor se le presenta y le dice: ¿por qué tú me persigues? Ahora tú vas a comenzar a servirme a mí. Y es interesante poder comprender este momento de Pablo, que dice que no comió ni bebió. Unos dicen que bueno, que hizo ayuno voluntario. Otros dicen que Pablo sencillamente estaba moralmente destruido. ¿Por qué? Por Saulo. Porque él era perseguidor del Mesías al cual él estaba esperando, porque él estaba esperando un Mesías. Entonces él, en ese momento, es que se da cuenta y dice: wow, ¿qué estaba haciendo? Toda mi vida preparándome de defensor de la ley, celoso del Señor, esperando al Mesías, y yo era el que lo estaba destruyendo y lo estaba persiguiendo. En ese momento, Pablo moralmente, muchos estudiosos dicen esa tesis, de que Pablo moralmente estaba destrozado. Pablo moralmente no podía ni siquiera con él mismo, al entender que él estaba persiguiendo y asolando a la iglesia del Salvador. Muchas veces nosotros también hemos estado en presencia o fuimos en algún momento perseguidor de la iglesia, quizás no con los actos que hacía Pablo, pero sí cuando nos burlábamos de los cristianos, cuando decíamos: eso es mentira, el que lee la palabra se vuelve loco, el que lee la Biblia se vuelve loco, y los cristianos todos
están locos. Nosotros en alguna vez o en algún momento lo hablamos y lo dijimos. Y nosotros también estamos en ese momento siendo perseguidores de la iglesia. Hasta que el Señor, que es en sí, que llega a nuestras vidas y nos cambia. ¿Sí? De la misma manera que cambió a Pablo, así nos cambió a cada uno de nosotros. De la misma manera que era Pablo, así éramos nosotros. Pero ¿qué hizo el Señor? Sencillamente nos agarró en ese momento, ya siendo escogido desde el vientre de nuestra madre, y en ese momento nos dijo: Estalina, hasta aquí. Becker, hasta aquí. Y cada uno en nombre de nosotros nos dijo: hasta aquí. Comienza ahora a servirle al Señor. No sabemos, muchos quizás no conocen el propósito del servicio, o no saben el propósito para el cual el Señor lo ha llamado, pero tenemos la oración, tenemos su palabra, que es la cual Él nos puede revelar para qué Él nos ha llamado, cuál es el propósito que Él quiere que nosotros cumplamos en esta vida. La Biblia dice en Juan 3:17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para ser salvo por Él. La ecuación otra vez: Cristo más obras, nada. Cristo más nada, lo es todo. Nosotros tenemos que entender que es solo Cristo, solo Jesús es el que puede restablecer la relación entre Dios y el hombre. Nosotros tenemos que sencillamente abrir nuestro corazón a Jesús y pedirle perdón por todos y cada uno de nuestros pecados, y les garantizo por la palabra que va a suceder lo mismo que sucedió con Pablo y sucedió con muchos de los que hoy estamos aquí, que Dios en su infinita misericordia nos va a perdonar de los pecados y nos va a restablecer y nos va a levantar de donde cada uno de nosotros podamos estar subidos, mis hermanos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por entender de que ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario fue suficiente, Señor. No necesitamos hacer absolutamente nada, Señor. No necesitamos hacer obras. No necesitamos colocarle algo adicional, Señor. Ya tú en la cruz del Calvario lo pagaste todo. Por ello dijiste: saldada la deuda, consumalo. Dijiste en la cruz del Calvario, es decir, pagué completo, no debo absolutamente nada. Tú allí, Señor, te entregaste por completo, Señor, por los pecados de la humanidad entera. A pesar de que muchos, Señor, hoy reniegan de tu nombre, tú también moriste por ellos, Señor, para darle la oportunidad a toda la humanidad de que se arrepintiera, como tú dices en tu palabra en Pedro, Señor, de que tú no quieres que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy podemos, Señor, entender, Señor, de que tú lo eres todo, de que solo tú, Señor Jesús, eres el único mediador entre Dios y el hombre, de que tú eres la única escalera, que tú eres la puerta, de que tú eres la única arca, de que tú eres la salvación para la humanidad, y que la humanidad hoy en día aún te necesita, Señor. Si hoy estás aquí y no has restablecido esa relación con Dios, o has hecho algunas obras para ganarte el favor del Señor, sencillamente déjame decirte que lo que estás haciendo para Dios no lo vas a mover, es inamovible, es única y exclusivamente aceptando al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador. Es arrepentirte de tus pecados y pedirle al Señor que comience a morar en ti, de que limpie tus pecados, de que te perdone todo y cada una de las cosas que tú has hecho en desagrado de su nombre, y que comience a morar en tu vida a través del Espíritu Santo, y que te selle como pertenencia de ahora en adelante del Señor. Sobre todo que inscriba tu nombre en el libro de la vida, por si mueres hoy puedas pasar la eternidad junto al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, si alguien, Dios, en este momento se ha arrepentido de sus pecados, Señor, continúa ministrando en su vida, Dios. Continúa ministrando
ministrando en su corazón, Señor, y que pueda comenzar a leer, Señor, tu palabra, que puedas tú, Señor, levantar a alguien para que le enseñe tu palabra, que pueda comenzar a congregarse en una iglesia de sana doctrina, Dios bendito, y que seas tú ministrando en su corazón, en su iglesia. Aprovecho la oportunidad, Señor, para orar, Señor, por el hijo de nuestra hermana Grisela, por Israel, Señor, y por todas las personas que están quebrantadas de salud, Señor. Que seas tú, Padre amado, pasando, Señor, tu bálsamo, Espíritu Santo, por cada uno de ellos, primero que nada revelándote en su vida si no te conocen. Que seas tú, Señor, mostrándoles a tu vida tal como lo hiciste con Pablo, Señor. Que de esa manera, de un hombre pecador, Señor, levantaste a un hombre, Señor, que llevó, Señor amado, tu palabra a muchos lugares, Señor, que tú lo utilizaste, Señor, de acuerdo como a tu propósito establecido. Que estas personas, Señor, te puedan conocer a ti y puedan ellos honrar y glorificar tu nombre y también ser de testimonio, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.